Gerardo Cruz León, Proyecto Integrador, Investigación de los Derechos Humanos. Mi anteproyecto trata de los derechos humanos sobre las personas de grupos indígenas. Esta investigación está basada en información de Internet en páginas confiables. Quiero en este proyecto explicar cómo se encuentra el estado en el que vivo ahora. Los derechos de las personas han sido violados, por lo cual es importante que dé a conocer algunos puntos importantes sobre los derechos humanos. La Conferencia General confirma su compromiso a la relación plena de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamadas tanto en la Declaración de Derechos Humanos como uno de los instrumentos legales universalmente reconocidos, tales como los dos pactos internacionales. La cultura toma diversas formas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuentes de intercambios, innovación y creatividad. La diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye patrimonio de la humanidad y debe de reconocerse y consolidarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Objetivo de estudio. En este mundo globalizado en que vivimos, el asunto de la diversidad cultural se ha convertido en algo importante en la agenda de la comunidad internacional, mientras el rápido de los medios de comunicación y transporte ha hecho posible la existencia de las sociedades multiculturales e incluso de un sentimiento de cultura universal. Parece ir en aumento de forma paralela la reafirmación de las identidades culturales. Muchos pueblos, comunidades, grupos e individuos están luchando por preservar y proteger su identidad cultural, a la que otorgan un gran valor, por la que consideran una parte importante de su dignidad. Como seres humanos, por lo tanto, existe una demanda cada vez mayor de promoción y protección de los derechos humanos. De la cultura. Los derechos culturales, sin embargo, se han tenido muy poco en las leyes internacionales sobre los derechos humanos. No existe un concepto claro sobre los derechos deben considerarse, derechos culturales, y sobre cuál es la mejor manera de ponerlo en práctica. También existe un debate en cuanto a si la promoción y protección de los derechos deberían estar en consonancia con la propia noción de universalidad de los derechos humanos. Los pueblos indígenas viven en todas las regiones del mundo y ocupan o utilizan aproximadamente el 22% del territorio planetario. Cuenta con 370 millones de personas y presente en la mayor parte de la diversidad cultural del mundo. Hablan la mayoría de las casi 7.000 lenguas del mundo. Muchos pueblos indígenas siguen enfrentando situaciones de marginación, de pobreza extrema y otras violaciones de derechos humanos. A través de las colaboraciones con los pueblos indígenas, la UNESCO trata de apoyarlos para poder hacer frente a los múltiples desafíos que enfrentan y reconocen su importante papel en el mantenimiento de la diversidad cultural y la biodiversidad del mundo. Planteamiento del problema. El problema que se presenta en mi comunidad es la discriminación a grupos indígenas. El 58% de la población étnica de Veracruz considera que la discriminación es su propio problema, ventiló la encuesta nacional sobre la discriminación en México. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Racial, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto por resultados anular, disminuir el reconocimiento o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos en las esferas políticas, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
El problema es un fenómeno de discriminación racial que lleva al ser humano como antivalor y es adquirido a través de su información. Veracruz lo tiene arraigado, precisamente por la ignorancia, por la falta de cultura, por la falta de educación y de valores. Eso solamente se obtiene en la forma de cómo vivimos en el sistema. Lo que ocurre que es desde la infancia vamos adquiriendo la desigualdad y eso es que desde la infancia nos va generando mentalmente ideas de discriminación y división. En tanto, el historiador Jaime Torruco refería que los españoles impusieron a los negros como el color de la esclavitud. De ahí los veracruzanos se hallaron influenciados para aplicar la mal enseñanza europea. E incluso recordó que antiguamente, cuando tomaban protesta a un gobernante en Veracruz, se hacían dos celebraciones, una en el Palacio de Gobierno y otra con los políticos, intelectuales y los adinerados, y otra en el mercado para el pueblo hasta que llegó Tomás Garrido y acordó la brecha de desigualdad entre los blancos y negros. Objetivos y preguntas de investigación. Los objetivos que busco lograr es que las personas reconozcan que son los derechos humanos y que existe la diversidad de cultura, las cuales también tienen derechos y no por eso debemos dejarlos en el olvido, ya que todos necesitamos tener a que tenemos derecho. Estas son las preguntas que guiarán mi investigación. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Quiénes tienen derechos humanos? ¿Quién se ocupa de los derechos humanos? ¿Cómo se desarrolló la idea de la protección de los derechos humanos? ¿Qué es la diversidad cultural? ¿Cuántas culturas existen en el país? ¿Qué es el Día de la Diversidad Cultural? Justificación. Esta investigación la realizó porque quiero conocer más del tema para compartirla con la gente que no sabe de esta realidad. Es bueno en estos tiempos que gente humilde que vive en mi estado sepa de los derechos que tiene como persona, ya que muchas veces se encuentran que abusen de ellos porque no saben que existe el derecho y a qué no. También en esta investigación es para conocer la cantidad de culturas que existen en nuestro país y así poder reconocerlas como nuestras. Es bueno conocer de culturas nuevas, respetando a cada una y valorando lo que hacen porque aún sigan vigentes. Delimitación espacial. Mi investigación se basará dentro del estado de Veracruz, tomando en cuenta las comunidades donde es muy difícil que llegue la información. Población. Las personas que participarán en mi investigación serán adultos y adolescentes. Marco teórico. En nuestro país se encuentran reconocidos como derechos humanos los previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en los cuales el Estado de México es parte, la cual brinda a nuestro sistema jurídico de un amplio catálogo de las materias, complementando los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección a nivel nacional e internacionales. En el artículo primero constitucional se considera el origen étnico y el origen nacional como dos motivos por los cuales se prohíbe discriminar, estableciendo a su vez la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, incluyendo los pueblos y comunidades indígenas, atendiendo a los principios de universalidad, independencia, invisibilidad y progresiva. Metodología. Se realizará la investigación cuantitativa para esta visión. Lo central es la recolección objetiva de datos que puedan estudiarse numéricamente. Con esto lleva estadísticas sobre las violaciones a los derechos humanos y a los diferentes culturales que hay en México. ¿Cuál fue mi experiencia al hacer esta investigación? La experiencia que tuve fue buena, ya que aprendí nuevas cosas del tema que desconocía. Me gusta investigar ya que reforcé lo poco que sabía sobre los derechos humanos y las violaciones que existen.
Me llevo un gran conocimiento del tema, ya que con esto puedo ayudar a muchas personas de mi estado que conozcan de ellas. Compartir el conocimiento adquirido será bueno para mi vida. Aprenderé más de las costumbres de las personas indígenas de mi estado y además les daré un poco de lo que yo aprendí para que ya nadie pueda violar sus derechos como personas. Fuentes de consulta: Naciones Unidas Derechos Humanos, Campus Euroméxico de Cooperación Cultural, Programas de Acción Global, Derechos de Acceso a la Cultura, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Pueblos Indígenas, UNESCO. Gracias.